Vamos a iniciar hoy con la primera de las maestrías. La primera de las maestrías de la IAC, que por cierto, que no es casual, que por cierto, la primera de las maestrías es la base de esta formación. Es la base de la visión que tiene la IAC con respecto al coaching. Entonces, ahora mismo yo lo que voy a hacer es recordarte cuál es la maestría y voy a ir leyendo contigo, acompañándote, leyendo contigo, acompañándote eh, en la lección que ya tú tienes en el campus virtual. De pronto, si se me ocurre, doy una breve explicación, pero ya la explicación está en sí misma. Es decir, que tú puedes ponerle pausa a este video en este momento y dedicarte exclusivamente a leer la lección que aparece dentro del campus virtual y no te pierdes de nada. No te pierdes de nada. O puedes también escucharme y leer. Escucharme y leer. Lo que sí no te recomiendo que hagas es solo escucharme, porque estoy seguro que no todo lo que yo vaya a decir es lo que tú necesitas comprender a través de tu lectura. Entonces te invito a que leas y a que me escuches o a que leas solamente y ya dejes de escuchar. Bueno, entonces vamos en materia. ¿Estamos preparados? Ok, entonces avancemos. Yo voy a ir leyendo y de pronto hago alguno que otro comentario, ¿no? La primera lección y la primera de las maestrías que nosotros entendemos dentro de la International Association of Coaching tiene que ver con establecer y mantener una relación de confianza. Ya eso tú lo sabes porque ya las revisaste en el primer ciclo formativo, ahorita te lo estoy un poco refrescando y la maestría es establecer y mantener una relación de confianza. Ya tú sabes que esto no es otra cosa que el rapport, que la conexión, que generar confianza desde todos los niveles. Y voy a empezar a leer. La definición que da la IAC. Garantizar un entorno seguro y una relación de apoyo para el descubrimiento, el crecimiento y la transformación del cliente en el plano personal. Ese es el concepto que nos proporciona la IAC. Entonces, vamos un poco a desmenuzar ese concepto para ver qué nos quiere decir la IAC con esta definición y con esta maestría que es establecer y mantener una relación de confianza. Leo. Esto significa conectarse con el cliente con todos los sentidos durante un tiempo finito, es decir, mientras dure cada sesión o mientras dure el proceso de cada una de las sesiones. Conectarse con todos los sentidos, incluso el sentido de la intuición e incluso el sentido del humor. Incluso con todos estar allí con y para el cliente. Eso es lo que significa. Eso es el concepto, esa es la forma sencilla de comprender esta definición de maestría. Significa que el cliente conozca que podemos tener prejuicios, pero que cada vez que nosotros como personas tengamos prejuicios, lo vamos a expresar al cliente a manera de hipótesis para validarlo con el cliente. Lo que trae como consecuencia que el cliente nunca, en mayúscula, se va a sentir juzgado. O por lo menos eso es lo que nosotros constantemente tenemos como intención consciente. Podría sentirse retado el cliente, pero no debe sentirse juzgado. Nosotros como coach trabajamos para que eso ocurra. Quiere decir que el coach asume como cierto toda la información que el cliente ofrece y lo reta a continuar y a confirmar esa información por medio de preguntas. Fácil, ¿no? Quiere decir que el coach trabaja al ritmo del cliente. No piensa durante la sesión
si él como coach o como profesional del coaching lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Él se desprende y trabaja al ritmo del son, del baile de nuestro cliente. No sale de él para verse a sí mismo si lo está haciendo bien o no. Sencillamente se conecta con el cliente con intuición y se olvida del método. Se olvida del método durante la sesión. Antes de la sesión no. Antes de la sesión tiene el método presente en todo momento. Porque lo que va a ocurrir es que el coach primero tiene un aprendizaje desde la conciencia, pero luego ese aprendizaje se hace inconsciente y empieza a fluir desde lo que sabe sin darse ni siquiera cuenta. Por eso es muy importante aprender conscientemente bien, para que luego ese desarrollo de expresión del aprendizaje inconsciente ocurra de una forma efectiva, de una forma excelente. Esta primera maestría es la base, como ya te dije, de nuestra formación. Es lo que nosotros llamamos rapport. ¿Ok? Luego, el documento de las maestrías de la IAC nos habla de los efectos, del efecto que trae el uso de esta maestría. Dice que el cliente está abierto a compartir y recibir y todas estas cosas que ya leímos que son de primaria importancia. Vamos un poco a comprenderla vamos a ampliar un poquito esos conceptos, ¿no? Ahora mismo tú puedes agarrar y buscarte el documento del primer ciclo formativo de las maestrías, leerlo y comparar la información que está dentro del documento de la IAC con lo que yo te estoy explicando y además sumarle a tu propia definición, a tu propio entendimiento y comprendimiento de esa maestría, ¿no? ¿Ok? Entonces, como efectos, desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente en nuestros clientes trae como efecto o trae como consecuencia, uno, según la IAC, esto es explicado por nosotros, que el cliente decida conscientemente o inocentemente colocarse en una posición permeable. Dije inocentemente, no, inconscientemente quise decir, ¿no? Que el cliente decida conscientemente o inconscientemente colocarse en una posición permeable, en una posición de apertura, en una posición de dar y recibir información por medio de un proceso conversacional, de recibir las preguntas del coach con confianza de autodescubrimiento, que el cliente se coloque en esa posición. Si usas esta maestría que tiene que ver con el rapport y tiene que ver con establecer y mantener una relación de confianza, estos son los efectos que traerás dentro de tu relación con tu cliente. Que tu cliente se posicione en esa situación de confianza y autodescubrimiento y de apertura, de permeabilidad. Lo segundo es que el cliente observe a su coach como un acompañante que no pone condiciones a su acompañamiento durante el proceso. Es por ello que es muy importante cerrar los acuerdos, por ejemplo, económicos, por anticipado, para luego conectarse exclusivamente con el proceso de aprendizaje y no perder energías improductivas tanto para el coach como para el cliente. Considera al coach como una figura que brinda apoyo incondicional, una persona que lo acompaña dentro del acuerdo clarificado con mucha claridad de los límites del profesional del coach. Lo tercero que dice la IAC es que concibe la transformación y el crecimiento como algo factible, pues que no es otra cosa que el cliente entienda que durante el acompañamiento es decir, el cliente será el único responsable de su crecimiento, del crecimiento del cliente, y sabe que sí es posible esa transformación. Bueno, entonces ya hemos hablado
del concepto, el nombre de la maestría. Ya dijimos que esa maestría es la base de nuestra formación. Ya hablamos del concepto de la maestría, lo desmenuzamos y lo comprendimos un poco mejor. Hablamos de los efectos que trae el aplicar esta maestría en nuestros clientes y según el documento de la IAC que ya tú estudiaste, aprendiste y aprobaste en un examen durante el primer ciclo formativo, lo que viene es el elemento clave. ¿Cuáles son los elementos claves de esta maestría? El primero que nos muestra la IAC es la aceptación recíproca y el respeto mutuo. Todo esto que la IAC nos explica, ya tú tienes la capacidad de analizarlo, de entenderlo y no necesitas de nuestra explicación para consolidarlo. Sin embargo, pues por allí va tímidamente la explicación que la IAC da por medio de mi voz y de mí, de que estoy acá, ¿no? Entonces, bueno, el primer elemento clave es la aceptación recíproca y el respeto mutuo. Sigo. Eso quiere decir que cuando observamos en nuestro cliente elementos constantes de respeto y de aceptación, y a su vez cuando nosotros como coach también sentimos lo mismo, fluimos con nuestro cliente. Lo que llamamos flow, donde fluye la relación del cliente dentro de un estado de confianza y respeto, incluso cuando existan quiebres, incluso cuando el coach desafíe a sus clientes, incluso cuando el cliente sienta elementos de injusticia dentro de la relación, incluso el cliente, aunque eso lo siente, por otro lado dice, confío en el coach. ¿Por qué? Pero eso no es casual. Es porque el coach lo ha demostrado por medio de su actitud amorosa. Por medio de su actitud firme y amorosa hacia el cliente. Es decir, por medio de conectarse exclusivamente con el cliente con todas sus fuerzas. En todo momento. Este estado de flow o de fluidez se caracteriza por tener una implicación total en el proceso con el cliente, en la que nada más parece importarnos, manteniendo un grado de concentración absoluto en la escucha y en el diseño de preguntas. Este estado de flow es similar al estado de un niño cuando está relajado jugando, con dos elementos claves para el coaching o para la vida, que tiene que ver con estar concentrado, es decir, tomarse la cosa en serio y hacerlo como es, no a medias, con valentía, sin miedos, o con menos miedos, o con miedo, pero con valentía, como quieras. Estar concentrado y estar relajado. Por medio de la respiración, logras acercarte a esa relajación. ¿Vale? Bueno, lo segundo que nos dice la IAC como elemento clave para aplicar esta maestría es confianza y tranquilidad. Entonces, vamos a explicarlo, más o menos lo mismo. Tiene que ver con ciertamente lo mismo, similar. Cuando nuestro cliente hace uso consciente de la confianza en tres dimensiones. La primera dimensión, cuando nuestro cliente confía en el proceso que lleva el coach. Confía en el proceso, en el método del coach. La segunda dimensión es cuando se responsabiliza por sus palabras y vive la experiencia de ser una persona confiable. Y tres, sobre todo, cuando confía en su propia capacidad de transformación. Es decir, que confía en sí mismo. Entonces, cuando el elemento clave de confianza y tranquilidad lo vemos en tres dimensiones. Confianza en el proceso, en el proceso de coaching o en el coaching. Luego, presentarse el coach como una persona confiable, es decir, inspirar confianza. Y luego que nuestro cliente confíe en sí mismo.
Nuestro cliente confía en sí mismo, confía en el proceso y confía en el coach. ¿Vale? 3 cositas. ¿Vamos bien? Sigamos avanzando. Entonces vamos lento pero seguro. Como te he dicho, no necesitas de mi explicación para comprender estas maestrías. Leyéndolas, ya tú fluye esa lucidez de comprender de qué va este tema de las maestrías. Y con el cuentito que yo te estoy echando, a lo mejor lo que hago es motivarte a que tú puedas ir desarrollando tus propios conceptos y conectarte con la esencia de cada una de estas maestrías, que realmente las vas a comprender es cuando las vivas, cuando te hagas consciente de que estás viviendo esas maestrías dentro de una sesión de coach. Así que el acercamiento que le estamos dando teórico a las maestrías por medio de este vídeo, luego no va a ser suficiente. Luego de un poquito ampliarlo, explicarlo, analizarlo, lo más importante es que a lo largo de este vídeo, a lo largo de tus lecturas o a lo largo de tus reflexiones a partir de cada una de estas maestrías, tú imagines tu proceso de coaching y cómo tú, todo esto que estás aprendiendo, puedes aplicarlo dentro de una sesión de coaching. Y allí es cuando vas a empezar a vivir las maestrías, para luego incorporar estas maestrías a tu vida. Terminas probablemente adoptando estas actitudes de excelencia mundial, a tu forma de actuar. Entonces, a lo mejor empiezas a relacionarte desde el rapport con otras personas fuera de la sesión de coaching de una forma natural porque lo adoptas de una manera inconsciente. Esto espero explicarlo con la redondez que se merece. Bueno, luego, vamos a seguir. Luego, el otro elemento clave, si me vas siguiendo dentro de, si tienes a la mano impreso o dentro de tu ordenador, dentro de tu computadora, tienes el documento de la primera maestría, ya tú vas siguiendo la estructura de lo que yo estoy conversando. El tercer elemento clave que nos invita la IAC en su documento es que el cliente se siente seguro de manifestar sus temores más profundos sin ser juzgado. Eso pues casi que no tiene explicación. Sencillito. Se explica por sí solo. La palabra clave para nosotros es confidencialidad. Confidencialidad. Cuando nuestro cliente se siente seguro de manifestar sus temores en un espacio de confidencialidad absoluta y sin ser juzgados por el coach, tanto en su lenguaje verbal como en su lenguaje no verbal, cuando eso ocurre, sabemos que estamos aplicando esta maestría. Sabemos que ese es un elemento clave, la confidencialidad y la capacidad de no juzgar, que eso es imposible, ya eso lo hemos hablado, pero la capacidad de no manifestar tus juicios sino por medio de hipótesis, siempre. Siempre. ¿Vale? Fácil, ¿no? Luego el documento habla de distinciones. Distinciones es como una especie de dicotomía entre una cosa y otra. Habla de 3 distinciones. La primera es colaboración versus cooperación. Vamos entonces a explicar. ¿Cuáles podrían ser las dicotomías que un coach puede enfrentar al aplicar estas maestrías? Distinciones es igual a ¿cuáles podrían ser las dicotomías que un coach puede enfrentar al aplicar estas maestrías? La primera es colaboración versus cooperación. Acá, cuando la maestría se refiere a colaboración, es como que si se refiriera a acompañamiento. Y cuando la maestría se refiere a cooperación, es como que si se refiere a guiatura, a guiar. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos como dicotomía
Colaboración versus cooperación es lo mismo como que si dijéramos acompañar a nuestro cliente o guiar a nuestro cliente. Y eso es una dicotomía, es una bifurcación mental que nosotros como coach constantemente podemos tener dentro de un proceso de una sesión de coaching. Oye, ¿lo acompaño o lo guío? Instintivamente podemos guiar, pero como coach de excelencia sabemos que no debemos irnos por ese camino, sino irnos por el camino exclusivo del acompañamiento. ¿Vale? Existe una línea muy sutil, muy cortitita, entre estar, que es acompañar, estar, y guiar, que es llevar de la mano a. Incluso, aunque no hagamos sugerencias, aunque no hagamos preguntas, podemos nosotros acompañar o podemos nosotros guiar. Cuando el coach está pensando en sí mismo, está pensando en que yo tenga éxito en esta sesión, que me vaya bien, que diga las preguntas adecuadas, que mi cliente eche para adelante gracias a lo que yo hice, de sentirme observándome a mí mismo. Cuando eso ocurre, el coach se pone en una posición ansiosa, y ansiosa por su propio éxito, por el dinero del trabajo que ya se realizó, por lo que cobró, por ejemplo, por compromiso consigo mismo de ayudar a otros, se coloca en una posición de ansiedad. Todo lo contrario a lo que ya te había contado. Concentración y relajación. Respirar y conectarte con tu cliente. Conectarte. Dentro del proceso, que son 45 minutos o 60. Antes del proceso, puedes tú estar estresado, leyendo, escribiendo, recordando, entendiendo el método, aprendiéndotelo, buscando, revisando, escuchando vídeos, viendo a las personas en sesiones observadas. Puedes hacer todo lo que quieras. Pero luego de eso, cuando ya te toque estar frente a tu cliente, concentración, que es colocar todas tus energías al cliente, y relajación, que es confiar en tu ser, en lo que tú eres. Relajación. Es decir, entonces, este tema, cuando el coach no está concentrado exclusivamente en su cliente o cuando no está relajado, con una respiración consciente, que ya lo hemos hablado muchas veces, corre un gravísimo riesgo de guiar. Es el riesgo que corres si no estás concentrado y relajado. O hacer preguntas que guíen o que sugieran una acción que el coach considera que es la mejor. Por tanto, la respiración, pon eso en negrillas y en mayúscula, escríbelo y colócalo allí en el espejo de tu baño. Cuando te cepilles los dientes, lo observas. Respiración consciente. Y la escucha son las únicas herramientas que tú como coach tienes para minimizar en absoluto, menguar en absoluto la brecha entre acompañar por medio de la excelencia, que es lo que hace un coach, y la brecha entre acompañar y guiar, que es lo que no hace un coach. Entonces, esta dicotomía entre colaboración y cooperación la resuelves facilito. Concentración y relajación. ¿Vale? Si tú estás concentrado y relajado con tu cliente, y ojo, no con tu cliente, ¿qué tal si esto te sirve y vives esta maestría y te sirve para tus relaciones con tu hija o con tu hijo o con tus relaciones de trabajo o con tus relaciones con tu profesor o con tus amistades? ¿Qué tal si cuando tú, si eres vendedor, te presentas a dar a presentar las bondades de tu producto y estás relajado y estás concentrado? ¿Qué pasa si tú tienes que pararte a un escenario a hablar
un discurso sobre algo que tú conoces y estás concentrado y estás relajado. ¿Qué pasa si tú estás acompañando a un familiar moribundo que ya está desprendiéndose de este mundo y tú estás allí, relajado y concentrado en ese familiar? ¿Qué tal si tú tienes un conflicto con tu familia, con tu mujer, con tu marido, y dentro de ese conflicto tú te presentas relajado y concentrado? Entonces lo que ocurre es que se te abre la lucidez, se te abre el entendimiento y empiezas a crecer. Y al empezar a crecer, te das cuenta que mucho vale más, no solamente en el coach, sino en la vida, estar y no guiar. Y no decir, es por aquí. Porque guiar es sinónimo de grandes temores, en principio, pero guiar es sinónimo de dominar. Y detrás del dominio lo que hay es un gran miedo. Entonces, yo te echo este cuento porque yo no estoy hablando de tu vida, estoy hablando del coaching y estoy hablando de una maestría de 9 maestrías para certificarte como coach internacional que tienes que manejar, dominar, conocer y demostrar dentro de una conversación de coaching, dentro de una sesión. Pero también te digo que puedes facilitarte lograr eso viviéndolo, comprendiendo la belleza desde lo estético de esta maestría, adoptándolas y avanzando para que ya sea parte de tu personalidad, de tu vida, de tu forma de relacionarte con los demás y ya tengas eso, ese checklist listo y obviamente avanzar en que seas mejor coach, pero también mejor persona, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir, que me voy por los desvíos, pero es que siempre considero que hay cositas que son valiosas. Estos videos pueden ser un poco largos los que vayamos a hacer a partir de ahorita, pero es que quiero asegurarme que tú tengas la suficiente motivación para comprender estas maestrías, que es la base del tercer ciclo formativo y por las cuales también tendrás que exponerte a un examen escrito dentro de unas poquitas semanas. ¿Vale? Entonces, esto es algo que tiene que salir, comprenderse y aplicar para poder tener las competencias, para estar certificado y tener la gran responsabilidad de estar y de acompañar a otras personas dentro de un proceso, dentro de la metodología del coach, ¿no? Bueno, sigamos. La otra dicotomía es aceptación y apoyo versus tolerancia. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, como coach nos podemos ir por el camino de aceptar y apoyar o el camino de tolerar, que en teoría pareciera que son las mismas cositas, pero vamos entonces a desmenuzarlas. Acá, cuando la maestría se refiere a aceptación y apoyo, es igual como que si dijera confianza en lo que nuestro cliente nos diga y trabajar con esa información. No trabajar desde lo capcioso, no trabajar desde la duda, no trabajar desde el piensa mal y acertarás. No. Trabajar desde lo que el cliente nos diga que es la verdad. Porque él es responsable de lo que nos está diciendo. No otra cosa. Y a partir de allí, avanzar y acompañarle. Si el cliente nos está diciendo algo que no es cierto, lo que hace es él a retrasarse dentro de su proceso de aprendizaje, perder tiempo, perder dinero y perder proceso. Y esa no es una responsabilidad de nosotros. Nuestra responsabilidad es acompañarle desde lo que el cliente nos dice y nos da. No guiarlos y decirle, nos estás mintiendo, por tanto tienes que hacer esto. Nos dijo esto, bueno, trabajamos sobre eso. Trabajamos con lo que el cliente nos da. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se refiere a aceptación y apoyo. Ahora, tolerancia es otra cosa. Tolerancia es dejar pasar oportunidades para desafiar a nuestro cliente
para que nuestro cliente valide y se haga responsable por la palabra. Entonces, una cosa es trabajar con la realidad de nuestro cliente como verdad y otra cosa es hacerse la vista gorda y dejar pasar las oportunidades valiosas, que son tesoros, que son diamantes, de contrastar a nuestro cliente y de desafiarlo. Por medio de preguntas, constantemente. Entonces, no debemos ser tolerantes con dejar pasar oportunidades para hacer preguntas desafiantes a nuestros clientes. Pero sí debemos aceptar y apoyar lo que nuestro cliente nos diga. Menuda dicotomía, ¿no? Por eso es que son justamente dicotomías. ¿Cuál camino tomo? ¿Cuál camino tomo consciente e inconscientemente? ¿Ok? Cuando un coach, en su afán por mantener el rapport, de no juzgar, deja pasar circunstancias evidentes, corre el riesgo de no ayudar a su cliente, por tanto mantener al cliente en constante desafío de sus ideas es la herramienta que minimizará en absoluto la brecha entre aceptación y tolerancia. Igual como mantenerte relajado y concentrado te ayuda a estar dentro de un proceso de acompañamiento, igual como mantenerte relajado y concentrado te ayuda a la dicotomía anterior de estar acompañando y no guiando, igual como eso, desafiar constantemente por medio de preguntas a nuestros clientes te ayuda a estar conectado con la aceptación y el apoyo. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, yo espero hacerme entender, o por lo menos utilizo todas mis energías y dedico mi tiempo y el tiempo del campus virtual y el tiempo de la IAC para ti. Ya tú decidirás cuál de ese tiempo tú dedicarás para ti, para la comprensión, que pues es absolutamente necesaria para certificarte y para aprender, que al final es lo que nos interesa, tanto a ti como a nosotros. Ahí vamos de la mano. Ok, vamos a seguir. La otra de las distinciones es confianza versus dominio. Uf. Ya has visto que solamente una de las maestrías, toda la tela que se ha cortado y más, y más. La que te falta a ti por cortar y la que yo dejo de cortar para que no se haga este vídeo tan largo que sientas que te vas a quedar dormido o dormida. No, pero ya verás que dentro de las maestrías hay mucho conocimiento y mucha sabiduría, mucha validez, ¿no? Entonces vamos a seguir. La otra dicotomía o la otra distinción es confianza versus dominio. Acá, cuando la maestría se refiere a confianza, es igual a ganarnos la confianza de nuestro cliente. Y cuando se refiere a dominio, dominio. Dominio es algo que sabemos todos porque constantemente es nuestra forma de trabajo, de vida. Dominio es imponer consciente o inconscientemente, relajada o agresivamente, nuestra forma de ver el mundo. Es liderar el proceso de cambio de nuestro cliente. Ojo con el dominio. Entonces, confianza versus dominio. Confianza, ganarse la confianza de nuestro cliente. Dominio, liderar el proceso de cambio de nuestro cliente. El camino es la confianza, alejarnos del dominio. Cuando un coach funciona sin tener conciencia de su grado de poder e influencia de su cliente, corre el riesgo a sentirse un experto y tender a dominar las variables del proceso. Por tanto, transferir al cliente constantemente todo el poder de su proceso es la herramienta que te servirá para minimizar en absoluto la brecha entre confianza y dominio. Igual como estar relajado y concentrado
minimiza la brecha entre colaboración y cooperación, igual como mantener constantes desafíos por medio de pregunta con el cliente, minimiza la brecha entre aceptación y apoyo y tolerancia. De esa misma, transferirle a tu cliente todo el poder del proceso y tú no tener conciencia de tu posición o de tu rol y alejarte para que él se haga responsable, minimiza la brecha entre confianza versus dominio. ¿Ves? Entonces, se va haciendo un poco más clarificante este asunto de las maestrías, se va haciendo un poquito más sencillo. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. La ventaja de los vídeos es que tú puedes darle pausa, te tomas un café o vas al trabajo o disfrutas con tu familia y después vuelve otra vez. Play. Puedes tomar notas, pero tómate en serio estas maestrías. Y si no, lo que yo te digo, por lo menos léela y pídele a tu intuición que las comprenda. ¿Vale? Listo, vamos a seguir. Comportamientos efectivos. Luego dice, nosotros lo traducimos en qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría. Básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay varios comportamientos efectivos que de hecho son 9 que plantea la maestría. Yo los voy a ir leyendo y ya aquí explicarlos es mucho más sencillo. Escuchar activamente. Checklist. Esto ya tú lo sabes. Escuchar con todos tus sentidos y con toda tu atención a tu cliente. 2. Reconocer su condición humana y limitaciones. Eso es lo que dice el documento de la IAC, la explicación. Humildad cierta. Esta se logra pensando solo en el cliente durante la sesión del coach. Casi que lo mismo. Casi que lo mismo. Reconocer en tu cliente la condición humana y sus limitaciones es trabajar desde la cierta humildad. 3. Estar alerta a aquellas señales de miedo y duda. Estar atento a todo lo que cuando nuestro cliente nos pregunta algo o nos dice algo o dice, esto tengo que hacerlo de nuevo, o esto, o por qué tengo que hacer tal cosa. Es interesante descubrir que detrás de eso puede haber algún miedo, alguna duda, y de inmediato se valida por medio de preguntas para desafiar a nuestro cliente para que reaccione. Ahí pierde, y si pierde aprende, o gana, y si gana descubre su potencial. Vale, estar alerta, escuchando al cliente con eso. 4. Transmitir al cliente la tranquilidad de que sus miedos sobre su proceso de transformación son manejables siempre y cuando el cliente lo decida. Bueno, eso pues se explica por sí mismo. Yo eso no lo voy a explicar mucho. Tú lo lees y lo comprendes. Transmitir tranquilidad al cliente de que él tiene el poder de vencer sus temores y desarrollar su potencialidad. Estamos seguros de que eso es así y por eso lo acompañamos. Siempre y cuando no sea una patología. Esto lo sabes, esto es del primer ciclo. Ok. Vamos con el otro, con el quinto. Utilizar preguntas para descubrir los sueños no realizados del cliente. También, facilito. Enfocarlo en una visión más motivante. Hacer preguntas para enfocar al cliente a que descubra sus potencialidades y lo que no sabe y lo que no ha hecho. ¿Vale? Sexto. Formular preguntas desafiantes y de sondeo a las cuales el cliente responde abiertamente. Fácil también, no hay mucha explicación. Explorar por medio de preguntas abiertas. Abiertas. Que te dé la oportunidad de escuchar la historia, escuchar el cuento. 7. Permitir que el cliente se mantenga en silencio cuando ello resulte apropiado. Permitir que el cliente se mantenga en silencio cuando ello resulte apropiado. Acuérdense que estamos hablando de la maestría establecer y mantener una relación de confianza.
Esta es la maestría. Eso no es otra cosa que tener la valentía, como decimos nosotros, para respirar, observando y escuchando en silencio a nuestro cliente. Es en el silencio donde ocurre el aprendizaje. Entonces el silencio hay que buscarlo, y si no decides buscarlo, cuando te llegue el silencio, aprovéchalo. Extiéndelo lo más posible. ¿Ok? 8. Solicitar sugerencias para elaborar mejores preguntas. Es conversar con el cliente luego de la sesión y preguntarle a nuestro cliente qué preguntas se haría en situaciones específicas. Eso dentro de la sesión de coaching podemos hacerlo. Preguntarle a nuestro cliente que formule sus propias preguntas. Decirle a nuestro cliente, ¿qué pregunta te harías tú a ti mismo para resolver ese dilema? Y escucharle. Tremenda herramienta esta. Bueno, que todas valen. Y realmente yo y nuestra escuela tenemos conciencia, según nuestra experiencia, que no es suficiente esta certificación para que tú comprendas todo el proceso de coaching de las maestrías. Pero lo que sí va a ocurrir absolutamente es que para certificarte dominarás teoría y sobre todo práctica de los 3 pilares, de escuchar, observar y hacer preguntas y usar las palabras del cliente. Segundo, del metamodelo. Y tercero, de vivir las maestrías. Y cuarto, dar. Dar es crear, ya en el tercer ciclo formativo, un modelo propio. Crear una herramienta propia. Crear a partir de todo este conocimiento y tu experiencia, tu propia visión o tu propio espacio de visión o tu propia aplicación que se aplique, tu propia app del coaching. ¿Vale? Y ya luego, pues seguirá volando y viajando, ya sin nosotros, pero seguramente tendremos bastante relación como socios de desarrollo. Bueno, vamos a seguir. 9. Demostrar integridad en sus palabras y acciones. Tiene que ver con coherencia entre lo que se expresa y lo que se hace. El coach debe ser coherente con lo que dice, con lo que hace. No echa para adelante y para atrás. Piensa, actúa, dice y eso se relaciona con su forma de actuar y su forma de ser, ¿no? Coherencia. Bueno, sigamos. Ya nos falta poco con respecto a esta primera maestría, pero nos falta mucho porque todavía nos faltan 8 más. Y no solamente un vídeo, sino y vivirlas y demostrarlas. ¿Vale? Entonces, continuemos. ¿Qué cosa? Bueno, lo otro que nos plantea el documento de la IAC es comportamientos ineficaces, que nosotros lo traducimos en ¿qué cosas debe un coach hacer para asegurarse no aplicar esta maestría? ¿Qué cosas debe hacer un coach para ser un perfecto fracasado en la aplicación de esta maestría? ¿Qué cosas debes hacer tú para tener éxito como un fracasado en ejecutar esta maestría? ¿Vale? Entonces, si tú quieres tener éxito en ser fracasado o fracasada en aplicar esta maestría, debes hacer estas 6 cositas. 1. Formular preguntas inductivas o cerradas. Si haces preguntas cerraditas donde sí o no, ya tú sabes que no estás aplicando esta maestría. Fácil. No es que no las hagas, puedes hacerla dentro de un proceso, pero ya tú sabes que cuando la estás haciendo, lo que está ocurriendo es que no estás aplicando esta maestría. Estás haciendo otras cosas. ¿Ok? Acuérdate que el proceso de coaching es fluido, es comunicativo,
primero tenemos que asimilar y entender esto y escribirlo, hacer esquemas, escuchar, parar el vídeo y copiar, aprender, memorizar, estudiar. Y luego que eso pase, fluido en la práctica. Si no estudias, en la práctica se va a notar que no está fluido. Entonces ya entenderás que no es suficiente a pasar unos exámenes, sino entenderlo y vivirlo. Esto es más complicado de lo que parece, pero más fácil de lo que parece también. Sigamos. Entonces, ojo con formular preguntas inductivas o cerradas. 2. No invitar al cliente a hacer sugerencias. Es decir, dejar que seas tú quien guíe la sesión y no invitar recurrentemente a tu cliente a que sugiera qué cosas o cuáles cosas o qué preguntas él puede hacerse a sí mismo. 3. Limitar al cliente solo con opciones propias y no motivarlos a explorar opciones más ambiciosas. Es decir, si el cliente nos dice, yo puedo hacer esto, y nosotros decir, bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Es limitarlo. Si el cliente nos dice, yo puedo hacer esto, nosotros debemos preguntarle, ¿y qué más puedes hacer? Y el cliente nos dice, ¿qué más puedes hacer? Y nosotros preguntarle, ¿y qué más puedes hacer que no hayas hecho antes? Y así, hasta que nos dé 10, 12, 20 respuestas. O hasta que nosotros nos demos cuenta que en la última, la 20ª respuesta, es donde está la acción que él jamás había pensado hacer y ahí es donde está el aprendizaje. Acuérdate que nuestro trabajo es ayudar a que nuestro cliente sea más libre, por tanto a que tenga más alternativas y más opciones para ejecutar su plan de acción, ¿no? ¿Vale? 4. Querer lucir bien o agradar. Ese asuntito de sentirse, de verse como la persona agradable, el coach cool, que escucha, que está allí, y ese afán puede desvirtuarnos, ese afán de conectarnos con un rapport, digamos, no fluido, no natural, con un rapport artificial, un rapport que se busca que encaje donde no puede encajar. Ese afán de hacernos mostrar agradables nos puede separar del rapport y nos puede separar justamente de esta maestría que es establecer y mantener una relación de confianza. Tenemos que tener la suficiente valentía como para desafiar a nuestro cliente constantemente desde el amor firme. 5, imponer una opinión. Eso ni te lo explico, que eso lo puedes explicar tú a mí y al resto del mundo. Sabemos que no imponemos opiniones a nuestros clientes. 6, expresar o insinuar el juicio. Cada vez que nosotros querramos expresar juicio, lo expresamos abierta y claramente por medio de hipótesis. Pero expresarlo es grave, pero insinuarlo es aún más grave, porque el cliente percibe esa energía y no es clara. Si tienes un juicio y te es importante ese juicio como para expresarlo, aunque no lo digas, exprésalo claramente por medio de hipótesis. Si no, respira y conéctate con el cliente. Porque es muy difícil tener juicios de nuestro cliente si tú estás hablando desde la posición de él. Porque él no tiene juicio de lo que está hablando. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tienes juicios sobre el cliente es porque estás observándolo desde tu punto de vista. Pero cuando tú estás observándolo desde el punto de vista del cliente, es imposible que tengas juicio porque el cliente no tiene juicio sobre sí mismo. Y si el cliente tuviese juicio sobre sí mismo, entonces tú ya ahí sí tendrías juicio sobre el cliente. Pero está eso acompasado. ¿Se entiende esto? Vale. Entonces vamos a seguir. Indicadores. El documento de la IAC habla de algunos indicadores que básicamente son cosas que nos dice que estamos
aplicando esta maestría. Son como cosas que uno dice, vamos por buen camino. Realmente sí estamos aplicando esta maestría. Primero, el cliente comparte cómodamente sus temores y preocupaciones. Cuando tú estás dentro de una sesión y el cliente está abierta, honesta, relajadamente y confía en ti, tú dices, oye, estoy aplicando esta maestría y está funcionando. 2. El cliente responde positivamente a observaciones o preguntas estimulantes. Cuando tú desafías al cliente, el cliente, aunque se sienta mal, responde desde lo positivo y avanza. No se queda con un proceso de pensamiento de injusticia, de ataque, de intimidación, que aunque sienta que es injusto, que está siendo atacado o que está siendo intimidado, él lidia con eso y avanza hacia adelante de forma positiva porque confía en el coach. Porque confía en el coach. A pesar de sus sentimientos, sigue avanzando hacia adelante para descubrir aprendizaje, ¿no? Esto es sumamente importante. Cuando eso no nos ocurre, lograr esto es muy difícil. Cuando esto no nos ocurre, decimos, tenemos que todavía hilar más fino en desarrollar esta maestría, que no es más que estar en un ambiente de confianza. 3. El cliente comparte y confía sus ambiciones, sueños libremente. El cliente comparte y confía sus más audaces sueños y ambiciones libremente. Pues el cliente te habla de lo que es él, de su ser, más allá de su ropa, de sus títulos, de sus padres, de su país, de su estado político donde esté, más allá de su ideología, sus creencias, lo que es él. Te habla abiertamente de lo que es. Y eso es una belleza. Eso es bello. Lograr cuando uno observa eso en el cliente. Porque sabe que está en un proceso donde podemos seguirlo acompañando y ayudarlo. 4. El coach reconoce sus limitaciones cuando es necesario para un cliente. Coach, si en el proceso tiene algunas fallas, pues lo dice abiertamente, o sobre todo las limitaciones del coach, que ya tú las conoces, ya las sabes, en qué lugares podemos avanzar y en qué espacios no, qué espacios nos tenemos que quedar, para no meternos en laberintos intríngulis. Y luego, el cliente expresa emociones libremente. Entonces, cuando tú sientes que el cliente está expresando su manera de ver el mundo desde lo emocional, de forma abierta, tú dices, ya estamos aplicando y trabajando esta maestría. ¿No? Bueno, listo. Ahora solo me queda preguntarte, ¿qué te parece? ¿Qué te parece estas maestrías? ¿Qué te parece esta primera de las 9? Fascinante, ¿no? Interesante, valiosas. A ver, ¿qué de todas estas cosas, de esta maestría que desmenuzamos brevemente en un video chiquitito, de pocos minutos, qué de todas estas cosas a ti te sirven tu formación o para tu formación o para tu aplicación como cliente, ¿no? Bueno, ya llegamos a la hora. Este video ya duró 1 hora. Hay miles de cosas más que decirte, pero esto es suficiente. Lo interesante es saber qué cosas tienes tú para decirte a la luz de estas maestrías. Pues nos vemos la semana que viene y la semana que viene vamos a conversar sobre las 2 siguientes maestrías de la IAC. Te invito, te pido, te ruego que leas el documento de la IAC, contrastes la lectura del documento de la IAC, eso lo puedes imprimir o como quieras, contraste el documento de la IAC con el documento de cada una de las lecciones que a partir de ahorita tendrás como explicación de las maestrías y hagas tu propio proceso de análisis. Puedes apoyarte en la explicación que te estamos dando por medio de este vídeo o puedes desecharlo. Pero lo que sí tienes que hacer es contrastar el documento de la IAC con la explicación, entenderlo
rayarlo, subrayar, copiar, poner X a lo que no es, colocar dudas. Esto tienes que manejarlo fluidito, porque si no lo haces, no hay forma de que podamos avanzar en la certificación. ¿Vale? Bueno, confío en ti y echo mano de esta primera de las maestrías, que no es otra cosa que mantener y establecer una relación de confianza. Miles de cariños, muchos éxitos y seguimos acompañándote en tu proceso. Un abrazo.